para tener argumentos. Gente de a pie, con Mario Weinfeld, por Nacional, la radio pública. Lo importante es la salud, decían los mayores, los que cantaban también mañana por la mañana y todo eso. Sergio Viñeski, la salud, la vitalidad, la vida, la edad de las personas, de los grandes protagonistas. Ahí vamos. Sí, estamos hablando de la salud de Fight y la verdad es que estamos hablando de política. No estamos hablando de un pobre viejo y ni faltándole el respeto. No estamos hablando de política cuando se habla de un juez de la Suprema Corte y de su salud. Yo acá quisiera abrir algunas preguntas. Este es un programa que abre preguntas. Las respuestas están en el programa de Tinelli. Todo el mundo lo sabe. Pues vamos a ofrecerlas en el Barragán. Decir, quédense, todas las preguntas que lanzaban los enigmas se dirimen luego y ya está. O con Perfumo. Claro. Perfumo sabe quién va a ganar el clásico. Pero la verdadera respuesta es aquí de Tinelli. Hay una jugada política que es no permitir que se elija un nuevo miembro de la Corte durante este gobierno, y esto es inédito. Nunca había ocurrido. ¿Se puede sostener la Corte con 4? ¿No se puede? Es una discusión. Lo que sería muy difícil de sostener es una Corte con 3. Y ahí está el tema con Fight, más allá de si está o no capacitado para seguir al frente de la Corte Suprema. Pero con 3 miembros sería muy difícil seguir con la movida que se ha empezado de trabar. Y también es muy impresionante el núcleo empresarial que salió a bancar a Lorenzetti. Son cosas raras, son cosas muy extrañas. Más allá de eso, hay un tema con la salud de de las personas que encarnan las instituciones, porque la democracia está hecha de instituciones, pero está encarnada por personas, y a veces la salud de esas personas marcan cambios de rumbo que no estaban pensados desde la política misma. Hay una historia que la conocemos todos porque nos la enseñaron en el secundario, que es la historia del Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, que murió en el año 1099. Claramente no había nacido Fight en ese momento, que es el héroe de la Reconquista, de España, expulsando a los musulmanes que estuvieron 8 siglos en ese territorio, y que ya sin vida fue depositado en un caballo y se lo llevó a cabalgar como un símbolo, porque esa batalla no era posible de ganar si todos los que peleaban con él no lo veían vivo. Eso es loco, ¿no? Es el poder que tiene una figura. Lo que hoy pasó con Fight, que está vivo, no vamos a ser respetuosos, pero lo que pasó con Fight es necesario mantenerlo, al menos con una apariencia de salud, porque si no hay que reemplazarlo. Y ahí se cae toda una jugada. Cid Campeador es campeón, y Cid señor, ¿no? Fíjense algunos ejemplos de salud con presidentes argentinos, que es lo que pude encontrar. Hay, como dato, hasta ahora hubo en la Corte Suprema 110 jueces. En toda la historia, ¿no? Desde 1863 hubo 110 jueces. Cerca de la mitad falleció en el cargo. Cerca de la mitad. Un 40% se jubiló y el otro 10% se fue porque lo echaron, porque lo sacaron, etcétera, etcétera. Pero bueno, historia de presidentes y la salud. El primer presidente que falleció en el cargo fue Manuel Quintana, en 1906. Que fue el último roquista. Y es importante este dato por lo siguiente. Había ya mucho lío en el roquismo, que venía siendo hegemónico en el poder en la Argentina. Y en un momento Roca dijo, va a ser Quintana el próximo presidente. Se reunieron en un grupo selecto de gente, mucho más chico que el grupo rojo, que el Círculo Rojo, y salió Quintana. Y pusieron como vicepresidente a Figueroa Alcorta. Quintana enfermó gravemente, falleció en 1906. Lo sucedió Figueroa Alcorta, que era antirroquista. Empezó a tejer junto con Carlos Pellegrini una especie de salir del gran acuerdo que significaba el roquismo y logró que su sucesor sea Roque Sáenz Peña, que es el que abrió el camino a una nueva tipo de democracia con la ley Sáenz Peña. ¿Hubiese pasado esto si Quintana no se moría? No sé. Pero acá hay una muerte que abre un camino nuevo y novedoso. Quintana asumió ya con 70 años y hubo un funcionario que dijo, ojo que Quintana está viejo y enfermo. Y Roca lo puso igual. Roque Sáenz Peña
mismo Roque Sáenz Peña, murió en el cargo. Él abre el juego con la ley Sáenz Peña en 1912, en 1913 se enfermó, en 1914 se murió. 1928 reasume otra vez, es reelecto Hipólito Yrigoyen, en ese momento tenía 76 años. Tenía, según cuenta la biografía, pérdida de memoria y le costaba mucho concentrarse durante mucho tiempo. Y era el presidente. Se hablaba de que tenía gente que le escribía al diario, de que no le informaban todo lo que pasaba porque afectaba la salud, etcétera, etcétera. Se toma licencia por enfermedad el 5 de septiembre de 1930. El 6 de septiembre es el golpe de Estado. Si él hubiese estado lúcido y con todo el poder que tenía como político, ¿hubiese ocurrido el golpe de Estado? No lo sabemos. Pero ahí ocurre un cambio trascendental en la Argentina con un presidente enfermo. Lo sucede Enrique Martínez, que es presidente un día. 1938 asumió Roberto Marcelino Ortiz. No sé por qué no es Marcelo, es Marcelino. Roberto Marcelino Ortiz, que según dice el biógrafo con malicia, pagó muy caro sus excesos gastronómicos, era diabético, asumió en 1940, en 1940 se quedó ciego. Se quedó ciego, no pudo seguir en el cargo, renunció, cayó en una depresión y murió en 1942. Ahora ustedes fíjense. Nelson Castro escribió sobre eso, largo. Nelson Castro, ¿cómo se llama el síndrome de Ubris? Ubris. No, pero ese no, No, ahí trabaja otro síndrome. ahí Okay. es otro. Este, Es otra dolencia. Pero este caso que vos estás diciendo, digo, lo trató como Sí. enfermedad del poder en su máxima expresión. pero ustedes fíjense, lo sucede en el cargo Ramón Castillo, porque Roberto Marcelino Ortiz era un radical, antipersonalista, antiyrigoyenista, pero un radical. El que lo sucede, Ramón Castillo, como vice, era un conservador neto que, con un sentido autoritario, empieza a llevar la política. Por ejemplo, disuelve el Consejo Deliberante de la ciudad, interviene en muchas provincias, y esto le abre el camino casi con facilidad al golpe de Estado de 1943 en el que va a estar Juan Domingo Perón. Nuevamente acá hay un cambio de timón histórico importante, precedido por la enfermedad de un presidente. 1973. Asume la presidencia Juan Domingo Perón, con 78 años. Y viene viejo y enfermo. Y sabiendo que estaba viejo y enfermo, pone como vicepresidente a Isabel Perón. ¿Qué pasa que no? Bueno, esto ya lo hemos hablado tantas veces, es como un agujero negro de la política y de la historia que uno siempre se quiere meter y no encuentra respuesta. Pero 40 días después de asumir, cae enfermo. 40 días después de asumir, cae enfermo. Y luego tiene un segundo ataque cardíaco. Está mal, no puede salir. Todo lo que es salir al exterior o hacer algunos actos al aire libre lo hace Isabel Perón. Contra los consejos de todo el mundo, hace un viaje al Paraguay, Claro. donde vuelve muy mal y 12 días después se muere. La única semana que hace frío en Paraguay. Fuera de broma, ¿eh? Claro, Hay 1 o 2 semanas de helada en Paraguay y justo cayó ahí. claro, recordemos, en junio, el 12 de junio, hace una habla en la Plaza de Mayo con un bruto, sobre Claro. todo, un día muy frío, y muere, está erguido y viaja, y muere el 1 de julio. Ahí Exacto. nomás. Impresiona, Bueno. 20 días. Presidente enfermo, que muere en el cargo, ¿cuánto de esa enfermedad, de esa falta de lucidez final, influye para que un tipo como López Rega tenga tantos resortes del poder? ¿Y cuánto de esa muerte disuelve al movimiento popular como para que venga un golpe de 1976? No voy a decir cuánto, pero ¿no le suena que bastante? Muchísimo. Otro cambio de timón histórico tremendo es el golpe de 1976, precedido por la enfermedad y en este caso muerte de un presidente. Está claro, entonces, que las instituciones existen, pero la salud de los miembros que encarnan esas instituciones juega papeles fundamentales en la historia. Y en este momento, la salud de Carlos Fay la estamos discutiendo. Hay gente que se va de rosca, que le falta el respeto. Hay gente que simplemente dice no puede ocupar el cargo que tiene. Los que lo defienden lo hacen trabajar. Por ahí la mejor defensa sería mandarlo a la casa a que descanse. Pero en realidad no estamos hablando de Carlos Fay. Estamos hablando de política. Y sobre todo, de que si Carlos Fay deja la Corte y la Corte queda con 3 miembros, sería insostenible seguir con esta medida de cerrazón total a volver a elegir un miembro y que la Corte Suprema vuelva por lo menos a tener los 5 miembros que está dictando la ley.
Qué tema el de la salud, qué tema el de su insuficiencia, cuántas cosas uno podría decir. Viñeski ya mismo para la semana que viene. Otra en el plano internacional, uno empieza a pensar, Roosevelt, Truman, Mitterrand. hay bocha, Mitterrand. Lenin. Bocha, vamos, otro día. Gracias, Sergio Viñeski, gran columna. Gente de a pie.